Buen día a todos, es un gusto maravilloso para mí estar aquí con ustedes en el programa Transformación y Cambio correspondiente a esta bella mañana del Día del Rosa. Me siento muy agradecido, pero también muy feliz de poder venir y compartir con ustedes la enseñanza que transforma y cambia la vida de las personas. Hoy, como en cada entrega, nos esforzamos en dar todo lo mejor desde la fluidez que trae ese cambio y esa modificación a nuestra conducta, comportamiento y condiciones de vida. El único imperativo en este tipo de circunstancias se llama perseverancia, se llama disciplina, consistencia, para que podamos ir avanzando en el conocimiento y en la aplicación de las distintas facetas de lo aprendido, para que de esta forma avancemos y logremos lo que tanto nos hemos propuesto, y es transformar y cambiar nuestro entorno, alterar las circunstancias y hacer que sucedan cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Todos y cada uno de nosotros podemos entrar en esta manifestación porque no hay nada vedado para ninguno, sino por el contrario, tenemos la oportunidad de hacer cosas grandes y maravillosas si tan solo nos disponemos para hacerlas. Y esta es la diferencia entre tener y no tener, entre ser y no ser, entre elevarse o hundirse, o sencillamente permanecer a flote como algunos prefieren hacer. Pero igual, yo quiero hoy, en los próximos 30 minutos, hablarles sobre el sentido del oído, que es el que estamos estudiando. Y al estudiarlos, estábamos observando, hace 8 días estuve tratando este tema y hablábamos acerca de los cuerpos geniculados. Estos son cuerpos geniculados medios que están en el tálamo para el procesamiento de esa señal que se reparte entre los dos tipos de células nerviosas que intervienen para poder tener lo que conocemos como audición. Y la audición atraviesa por las neuronas parvocelulares, pero también por las magnocelulares. Y las magnocelulares se van a encargar de la transferencia de sonidos que están llegando así muy a prisa a la corteza auditiva. Entonces, cuando una persona tiene carencia de estas células, eh, le cuesta capturar los sonidos y entenderlos, y también esto se conoce como un problema de dislexia, ¿no? Pero podemos ir avanzando y entender a nuestros hermanos disléxicos, a nuestros hermanos que están con problemas de autismo, y ayudarles a salir adelante porque su mundo es totalmente diferente al nuestro por estas velocidades de respuesta. Y esto es de entenderlo para ayudar y servir a los demás. Entonces encontramos que esos niveles inferiores que pertenecen al sistema perceptivo van a encontrarse siempre en estado de respuesta constante, como la amígdala, ¿no? Que está y va de buscar qué peligros hay para responder de inmediato con huida o enfrentamiento. Entonces, ¿qué sucede? Está en un estado de respuesta constante y su actividad se concentra en las exigencias que impone el hecho de la supervivencia. Nosotros estamos, bueno, la mayoría de las personas superviven y no están viviendo, porque cuando se está en estado de alerta, que es igual al estado de supervivencia, en este caso para el sentido del oído, hay incapacidad para discriminar entre lo que es nuevo y aquello a lo que la persona se ha acostumbrado. Entendemos entonces que la corteza contiene siempre esas columnas de neuronas que están procesando diferentes piezas dentro de lo que conocemos como la información sensorial, y están combinando las percepciones sin unirlas, sino que lo hacen de forma integral, integran todo. Ahora bien, cuando nos damos cuenta de la actividad de esas células, estas son sensibles a esas diferencias que son específicas entre las frecuencias de los sonidos.
Esto nos lleva a comprender de una forma mucho más práctica por qué cuando escuchamos frecuencias como 736, 963, 369, 693, 444, etcétera, o 432, por ejemplo, cuando escuchamos esas frecuencias, están trabajando las columnas de esas células, ¿ya? Y son sensibles cuando hay diferencias y cuando hay cambios en la frecuencia. Entonces comienzan a dispararse en distintas columnas, porque obvio, no va a pasar por el mismo canal la frecuencia 736 donde pasa la 432. Si bien es cierto, los oídos son los mismos, el sistema de audición es el mismo, pero el procesamiento de los datos internamente no es igual. Eso nos lleva a entender por qué cuando nosotros entramos en estados como alfa, teta o delta, cambia totalmente la química de nuestro cerebro. Y estas frecuencias están ingresando a través del sistema auditivo. Entonces, cuando nosotros utilizamos el sistema auditivo, estamos haciendo cosas maravillosas, ¿ya? Y vamos a encontrar que todo está trabajando de forma integral. Entonces, ¿qué pasa con la inmensa gama de sonidos que a diario percibimos? Oímos el sonido, por ejemplo, ahorita estoy aquí, estoy escuchando que en el lado contiguo está mi mamá hablando, mi hermana, hay un sonido aquí a la par de una fábrica, escucho el sonido de la autopista que está como a unos 800 o 900 metros, estoy oyendo la música que está sonando. Entonces, estamos percibiendo siempre sonidos. Y cuando tenemos esta inmensa gama, necesitamos que para abarcarla hay que para que se disparen a la vez muchas de estas células o las columnas de esas células. ¿Y qué sucede? Va a haber mezclas y estas no son causales ni casuales en ningún momento, sino que nuestra corteza comienza a comparar los patrones de disparo que ya tiene almacenados. Y esto se va con lo que llamamos los rasgos de familiarización. Por ejemplo, tú en tu casa, cuando oyes caminar a tu papá, sabes que es él. Si oyes caminar a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, eh, inclusive si está haciendo un sonido, sabes quién es. ¿Por qué? Porque ya estás familiarizado con eso. Y por eso tendemos a identificar las cosas por el sentido del oído. Tú oyes una bocina y sabes si es de un auto, si es de un camión grande o de un tren, por ejemplo. Identificas el sonido de un avión, por ejemplo. Entonces, tenemos ya una gama de recuerdos que están almacenados y son los rasgos de familiarización que nos servirán para poder estar eh, presentes en lo que está sucediendo. Por eso es que la corteza auditiva jamás funciona de forma aislada, sino que aquí los sentidos comienzan a interaccionar para poder crear un mundo, una experiencia. Esa experiencia que al final de cuentas tiene sentido para nosotros. Ah, sí, están haciendo bulla allá. Ah, sí, están acelerando un auto en la vecindad. Ah, sí, por allá se oyó un impacto. Ah, sí, escucho una sirena, el sonido de la sirena de una ambulancia, de una patrulla, y decimos, ah, sí, por ahí va algo de eso, ¿no? Y así podemos relacionarlo todo. Entonces nuestro sentido auditivo, nuestro sentido visual y los otros comienzan a crear una experiencia que tiene sentido. Ah, sí está sucediendo tal cosa. Esto se produce porque nos familiarizamos. Ahora bien, las investigaciones elaboradas por personas que se dedican exclusivamente a esto han encontrado que hay pistas visuales lingüísticas, ¿ya? Esto significa, por ejemplo, la forma que toman nuestros labios cuando los movemos. Hay muchas personas que pueden leer el movimiento de los labios aunque no se produzca una palabra. Esto se conoce como pistas que son visuales lingüísticas, porque alguien está viendo el movimiento de los labios y deduce que se puede estar hablando o intuye que se puede estar hablando. Entonces, ¿qué hace? Se activa la corteza auditiva.
Y cuando se dan los movimientos faciales que no logran ser identificados, ¿ya? Entonces, el cerebro empieza a procesar o agudizar más los sentidos. De esta forma, cuando se activa nuestra corteza auditiva, por ejemplo, en el momento que se leen los labios, nos está mostrando, nos está dando a entender que hay signos visuales que van a influir en la percepción del habla por el oído. Entonces tú estás viendo el movimiento del labio, pero estás escuchando, ¿ya? De una forma de intuición lo que se está hablando. Y esto ocurre antes de que aparezcan los sonidos. Y los sonidos proceden en forma de fonemas. Eso es muy interesante de entender. Ahora bien, cuando seguimos en las investigaciones, por ejemplo, en la Universidad de Brandeis, se hizo investigaciones que muchas veces vemos con los oídos. Escuchen estos maravillosos. Y no solo con los ojos. Por ejemplo, para alguien que carece del sentido de la vista, el sentido del oído se agudiza súper bien y puede percibir distancias y movimientos o toques. Entonces, que andan siempre con un tipo de bastón y lo andan como que golpeando por todos lados, es para medir sistemas o para saber qué puede haber. Se lo interpretan de una forma y eso es maravilloso. Entonces, para poder hacer una comprobación de esa conexión que existe entre la vista y el sentido del oído, vinieron los investigadores especialistas e hicieron calibraciones donde vieron el impacto del sonido. Esto es muy interesante. Vieron el impacto del sonido cuando se da movimiento que se percibe de objetos, por ejemplo, representados en una pantalla de un computador. Entonces, ellos vieron que si se daba un clic agudo, por ejemplo, en el momento en que dos imágenes redondas podían dirigirse hacia un lado de la pantalla, por ejemplo, o se separaban, ¿qué estaba pasando? Las personas empezaron a creer que los objetos habían chocado cuando no había sonido. Y de esta forma es que también pasa mucho cuando se ven los deportes, por ejemplo, como el béisbol. Ahora bien, algunos jugadores juegan con los oídos taponados. Eso nos dice eh, mucho acerca del sistema que estamos desarrollando con los sentidos. Podemos ver con los oídos, podemos percibir muchas cosas. Por supuesto, hay que entrenarlo y hay que agudizarlo, ¿verdad? Pero la mayoría, regularmente, echamos mano de las pistas que están combinando la vista con el oído. Y de esa forma podemos procesar la información que recibimos por los oídos. Por ejemplo, eh, cuando vas a hacer un cruce en tu auto, oyes un ruido muy fuerte o el que está atrás. Entonces tendemos a crear lo que dije, ¿verdad? Un mundo a nuestro alrededor como resultado de lo que oímos. Y eso es interesante. Por ejemplo, está un caso muy sonado de una señora que al ingresar al hospital le dice al médico que le diera un minuto, porque no le entendía lo que estaba hablando. Y no porque le hablara en otro idioma, sino porque no tenía puestas sus gafas. Ahora miren ustedes la relación que hay entre una y otra. Como si fuera una, bueno, en otro reino le diríamos simbiosis, pero aquí no aplica la palabra, pero es algo parecido, ¿no? El oído y el oído y la vista están como calibrados. Esta señora no podía entender bien lo que decía el médico porque no tenía puestas sus gafas. Bueno, ustedes, ¿y qué tiene que ver los lentes con lo que le están diciendo? Pues para que ustedes vean la relación intrínseca de los sonidos. Ahora bien, muchas personas cuando esto sucede dicen, no, el primer viene el juicio, estos están locos, está loco. No hay ninguna locura, ni las facultades mentales han caído, sino que
requería ver la expresión física, la expresión corporal, el movimiento de los labios del médico. ¿Ya? Y ellos les servían como un indicador para relacionar las palabras con los fonemas y que estos se convirtieran en sonidos. Es muy interesante esto, pero la mayoría de la gente, si uno le dice esto, dice, no, esta está. Y empiezan los epítetos, ¿no? Mucho cuidado, evitemos juzgar, evitemos condenar y comprendamos que tu mundo no es el mundo del otro. Así de simple. Podemos haber 50 personas observando un mismo evento, pero todos lo percibiremos de forma distinta y lo narraremos de forma totalmente distinta. Por eso es que resulta tan importante que nosotros aprendamos a ser tolerantes, compasivos, ¿ya? Y que entendamos cómo funcionan las cosas. Esto es maravillosamente eh, importante. Algunas personas han confesado que detestan hablar por teléfono y por eso con la modalidad de las videollamadas hoy en día es mucho más fácil de entenderse porque estás viendo al interlocutor, ¿ya? Observa sus gestos, la gesticulación y puedes comprender mejor las cosas porque relacionamos inconscientemente el movimiento de los labios con lo que estamos escuchando, ¿vale? Máxime cuando se está aprendiendo un nuevo idioma. Ese es interesante. Ahora bien, existe el fenómeno inverso de esto, ¿ya? Y ese se puede dar muchas cosas. Por ejemplo, bajar el volumen de tu estéreo cuando vas conduciendo, porque quieres tener eh, percepción auditiva mayor por los sonidos que te rodean en una autopista. Te pueden ayudar a ver qué es lo que está pasando, porque tienes un sonido, entonces ya puedes ver el retrovisor, puedes ver hacia adelante o hacia un lado y tomas conciencia de lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos que los dos lados de nuestro cerebro trabajan en unidad perfecta en este gran proyecto que consiste en discriminar todos los sonidos que son complejos. Y eso es maravilloso de entenderlo porque la mayoría piensa que, ah, no, se dio el sonido, ya lo escuché y ahí se queda. No, es una complejidad de acciones para que puedas percibir lo que está sucediendo en tu ambiente, en tu exterior, en tu entorno. No lo des por sentado. Y bendice a tu sistema del oído, a tu sentido del oído. Bendice tus orejas, tu oído medio, tu oído interno, tu pabellón, tu tímpano, la trompa de Eustaquio. Bendícelos. Benditos mis oídos preciosos. Como bendecimos nuestros ojos. Todo es perfecto. Lo que sucede es que la mayoría no le pone atención a la grandeza de lo maravilloso que somos. Por eso cuando les digo somos extraordinarios, somos maravillosos, somos magnificentes, somos de carácter supremo, no estoy elucubrando. Estoy hablando una verdad, estoy enfatizando un hecho. Y ese hecho debiera de llevarte a entenderte mejor, a quererte más, a apreciarte, a consentirte, a tener esa especial atención sobre tu cuerpo. Somos seres extraordinarios realmente. Y esa extraordinariedad consiste en la forma en que estamos construidos internamente y la maravillosa y especialísima forma en que esa construcción trabaja, esa creación. Imagínate tú el diseño de cada parte de tu cerebro y cómo ahí se asienta el alma para funcionar, cómo se asienta la conciencia, cómo se asientan muchas cosas invisibles, como el cuerpo mental, por ejemplo, y el cuerpo etérico. Entonces, cuando empezamos a comprender la vida y a verla de forma distinta, somos totalmente diferentes y comenzamos a actuar acorde a la grandeza. Por eso, dentro de una enseñanza metafísica como la que yo regularmente estoy ofreciendo,
Nos interesa muchísimo en el nuevo paradigma que te conozcas, el autoconocimiento, el saber cómo funcionas y para qué funcionas así, te llevará a evaluar y a valorizar de forma más directa la grandeza que llevas en el interior. Llegó el momento de ser diferentes. Llegó el momento de entender lo que está pasando en nuestro ser. Jamás dejes que las circunstancias, que lo externo, que el ambiente, que el entorno influya dentro de ti, haciéndote creer que eres menos. Ahora, si hay aspectos de trastorno de estrés postraumático, pues vamos a resolverlos. Libérate, libera tu potencial, libera tus capacidades, tus habilidades, tus dones. Libera todo lo que tienes en el interior. Eres maravilloso y maravillosa. Tienes un sistema auditivo de lo más complejo que existe. Cuando ves tu grandeza interior, dices, híjole, y yo todo el tiempo creyendo que no, teniéndole miedo a las circunstancias, dejándome vencer por el entorno. ¿Cómo está eso? El entorno no te controla. Tú eres quien debe dominar y controlar a tu entorno. Tú eres maravilloso y maravillosa por definición, o lo que se llama por default, ¿no? Ya viene en el paquete. No vas a ser maravilloso, no tienes que esforzarte por alcanzar algo maravilloso o la excelencia. Ya eres excelente. Lo que requieres es aprender a manifestarlo, enfrentarte a las circunstancias de la vida, dejar de quejarte o de victimizarte o de esconderte tras una caparazón de temores, miedos, ansiedades, depresión, falta de ánimo o sencillamente flojera. El momento de hacer algo distinto siempre va a ser hoy. Y teniendo toda esta maravillosa y extraordinaria funcionabilidad adentro de nuestra cabeza, inclusive opera sin que nos demos cuenta. Para la mayoría, el sistema auditivo solo es lo que nos enseñaron en la primaria o en la secundaria. Y ahí se quedó. Pero cada órgano no solo tiene una función física, tiene una función metafísica también. Entonces, si eres maravilloso en el oído, eres maravilloso en la vista, eres maravilloso en el gusto, eres maravilloso en el tacto, eres maravilloso en el olfato, ¿qué es lo que hemos venido estudiando? Ya estudiamos el sentido de la vista, ya estudiamos el sentido del olfato, ya estudiamos el sentido del tacto, ya estudiamos el sentido del gusto. Y ahora estamos estudiando el sentido del oído. Hay personas que tienen una capacidad auditiva tan grande. Mi hermana es una de ellas. Híjole, yo no sé cómo le hace, está a 10, 12 metros oyendo lo que están diciendo los demás, aunque estén hablando en voz baja. Entonces, hay mucho desarrollo dentro de nosotros. Y algunos tenemos unas capacidades y otros tenemos otras. Para eso nos hicieron de forma que nos complementemos. Entonces, cuando existe esa fusión, ese aspecto de complemento, podemos funcionar como un tejido perfecto. Si los terrícolas fuimos diseñados para hacer cosas maravillosas, grandes, supremas y extraordinarias. No te quedes donde estás. Empieza a brillar. No esperes a que venga un ángel. Ay, se pare enfrente de tu casa y toque la puerta celestialmente. Eso no va a ocurrir. Estamos equipados aquí localmente para hacer realidad todo lo que querramos, pero sobre todo para el cumplimiento del propósito que tenemos. Alguien me puede decir, no, pues es mi voluntad no hacer nada. Puede que sea tu voluntad, pero ya tu voluntad ya fue escrita previamente. O sea, no existe nada que no hayamos acordado. Y estamos aquí como mensajeros.
Por supuesto, no hay castigo ni premio si lo haces o no lo haces. Solo un proceso experiencial donde tu alma adquiere experiencias para pasárselas al que vive en tu corazón o a quienes viven en tu corazón. En este caso, dando la Trinidad. Porque somos un programa dentro de un programa y aunque no nos guste, donde nos han hecho creer que tenemos la capacidad de elegir. Y vaya si no nos engañaron con eso. Hay una palabra ya gastada de tiempos, se llama libre albedrío. ¿Cómo desde que tenemos libre albedrío? Pues cuando te das cuenta y lo analizas, no tienes libre albedrío. Ya hay un guión predeterminado, entonces no es libre albedrío. Por eso es que cuando nosotros avanzamos, nos damos cuenta entonces que lo maravilloso que llevamos en el interior siempre se va a proyectar hacia el exterior. Pero esa maravilla puede quedarse encerrada en tu cabeza y nunca salir de ahí. Como les digo, la mayoría solo tiene conocimiento en sentido, sí, porque sirve para oír, ¿va? Ahí el cerebro se encarga de lo demás. Ni siquiera te has puesto a preguntar cómo le hace, cómo puede pasar un sonido a través de esta abertura, entrar, vibrar, procesarse y que tu cerebro sepa qué es. Si yo hago un sonido con una campanita, está sonando una campana, aunque no me veas que la esté sonando. ¿Cómo haces cómo hizo tu cerebro? Bueno, hay una asociación. Es maravilloso. Por eso me interesa tanto en el nuevo paradigma que las personas se conozcan. Vuelvo a repetirlo. Si tú conoces cómo funciona tu interior, empezarás a creer lo maravilloso que eres. Porque estás descubriéndote. Es lo que sé con los bebés, ¿no? Ya cuando pasan de determinado número de meses empiezan a verse los dedos, los extienden, se chupan el dedo del pie o el de la mano y hacen cosas diferentes. Están descubriendo su mundo. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que descubrir la grandeza que somos para ir entendiendo el mundo, acoplarnos y funcionar. Todo lo que conocemos como las polaridades, la dicotomía, la dualidad, todo eso fue puesto a propósito. Y dentro de esa dicotomía tenemos el miedo y el valor, el miedo y el coraje, el temor y la valentía. ¿Pero qué vas a escoger tú? Puedes escoger vivir en el anonimato siempre y no porque quieras ser protagonista. Tenía una sesión con una discípula y me dicen, es que yo no quiero protagonismo. Ok, perfecto. Nadie te está pidiendo que seas protagonista. Solo se te está diciendo que tomes conciencia de tu llamado y lo hagas saber a los demás. Hay un mundo en necesidad. Hay miles, 10 miles, cientos de miles, millones y miles de millones de personas que necesitan escuchar una palabra tuya, tuya. Y ahora que tenemos todos estos sistemas de publicación en redes, como estoy aquí, no le estoy pagando un centavo a Facebook de que salga de mi bolsillo, pero me bombardea con anuncios. Tengo que cumplir con normas. Invaden la privacidad de uno. Entonces sale carísimo. Tal vez sería mejor pagarla, pero como no hay nada aquí en la red, todo está descubierto. Entonces, utilicemos los recursos. Y de eso hablé hace unos días. La maximización de los recursos. No esperes tener más para comenzar. Comienza con lo que tienes. Actívate. Empieza a hablar. Si eres mujer, comienza a dar testimonios. Comienza a hablar de lo que las otras mujeres también pueden estar viviendo, porque tu caso no es aislado. Y si eres hombre, comienza a hablar también de estas cosas. En mi caso, no hablo de cosas personales, sino hablo de la enseñanza, pero ese es mi llamado. Con miedo, con ganas, sin ganas, haya frío, calor, me sienta contento, esté saludable o no, estoy presente, porque en esto consiste la perseverancia. El maestro de maestros dijo, el que persevere hasta el fin, ese logra. Perseverancia significa constancia, disciplina, entrega, pasión, compromiso. No hoy sí, mañana no, pasado tal vez. Todos los ambivalentes son de en medio y estar en medio significa ser mediocre.
Aquí no somos mediocres. Nos llamaron a algo grande. Hagamos que suceda. Ay, se tengo que esperar 18,000 confirmaciones. Se te pasa el tiempo. Cada minuto, cada segundo, personas están falleciendo sin haber tenido la oportunidad de escuchar un mensaje transformador. Y quizás van a estar condenadas a X número de encarnaciones nuevamente porque tú no abriste tu boca, entonces no te escucharon. Una sola palabra, un solo ejemplo puede cambiar la vida de las personas. Y eso me ocurre constantemente aquí. Me has querido, mire, es que lo escuché en el momento preciso. Es que me estaba tan desesperado y usted estaba, y cuando entro a mi teléfono lo encuentro enseñando. ¿Por qué? Yo espero esos testimonios de ti también. Y no que eso me haga sentir, ay, sí, qué bueno es. El bueno es mi jefe, ¿ya? El bueno es mi jefe. Yo solo traslado lo que él me manda a decir. Soy un sistema de comunicación, ¿no? Un cable o una onda como el Wi-Fi, ¿no? Entonces, no pongamos la vista en nuestras capacidades ni en nuestros talentos. Al final de cuentas, a mi jefe, yo así le llamo al Padre Micael Todopoderoso, dueño del universo, ¿no? Creador de este universo. Yo digo, mi jefe, a él le da lo mismo si tú lo haces o no lo haces, porque no depende de ti. Pero si te escogieron, pues está la talla, ¿no? Lo peor que le puede pasar a uno cuando comisiona a alguien es decepcionarse. Un chico llamado Timoteo era discípulo de un magíster llamado Shaul. Pero ese Timoteo fue y aprendió del magíster. Y luego, cuando escribe una de sus cartas, dice, doy gracias al que me fortaleció. Oigan esto. Porque me tuvo por fiel a la que lindo. Dice, doy gracias al que me fortaleció porque me tuvo por fiel, poniéndome a ministrar. Entonces yo ahorita me siento que me han tenido por fiel. Entonces voy a dar la talla de fidelidad. Alguien me dice, ¿qué pasa si no la da? ¿Me voy a ir al infierno? ¿Voy a parar chamuscado? No, esos son solo mecanismos de manipulación. El punto clave aquí es, ¿cuánto quieres dar de ti? Ya deja de esconderte. Levántate. Porque te quiero dar una afirmación que no es mía. Dice, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así que entre más nos dan, más se nos pide. Porque no se trata solamente de estar aquí como soliviantado, como aceite sobre el agua. No. Si utilizamos el agua como una metáfora, hay que irse hasta el fondo. Hay que ir a ver qué hay hasta allá en las profundidades. Siempre en las profundidades está lo mejor. Así que entendemos que somos perfectos porque tenemos un sistema auditivo perfecto. Y en los dos lados del cerebro, los hemisferios del cerebro, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, ellos trabajan en unidad y desarrollan ese proyecto de entender, de seleccionar todos los sonidos complejos. Y en este caso, el hemisferio derecho va a tener atención especial de esas relaciones que se dan entre sonidos simultáneos. Por ejemplo, como las armonías, cuando estás escuchando una orquesta y suenan los vientos, suenan las cuerdas, suenan las teclas.
Ahí está el hemisferio derecho. Y el izquierdo va a centrarse y va a contener en sí mismo todos esos centros del lenguaje. ¿Ya? Entonces, se encargará de desarrollar, de atender esa capacidad para usar y comprender el lenguaje. Entonces, cada parte de tu cerebro está trabajando, como tus dos manos, ¿no? Puedes trabajar en conjunto con ellas y crear cosas. Así está funcionando aquí adentro. Y es por eso que la corteza auditiva siempre se va a comunicar con el centro del lenguaje, ¿ya? Para entenderlo. Y aquí vemos hechos muy interesantes. La ciencia se ha encargado de estudiar y se ha llegado a la conclusión que el hecho de poder oír no resulta determinante para el desarrollo del área del lenguaje. Oigan eso. Esto es interesantísimo, podríamos hablar de ello muchísimo más. Hemos estudiado algo que tiene que ver con nuestro cerebro y es importante que le tomemos sentido. Dentro de ese contexto de experimentar los sentidos y darle sentido, valga la redundancia, no es un pleonasmo, a nuestro oído, podemos avanzar muchísimo y hacer que las cosas funcionen. Hoy estamos en el momento de hacer que las cosas sucedan. Y para que las cosas sucedan, tenemos que ponernos en acción. Insisto, eres maravilloso y maravillosa. No dejes que se te escape la maravilla que eres. Quiero agradecerles por haberme acompañado esta mañana en los 30 minutos de este día del Rosa. Y les invito para que me acompañen el próximo jueves a las 8 de la mañana y el sábado, donde estaré hablando en esos 2 días sobre el aspecto de la superación de los problemas de ansiedad y depresión. Hoy en la noche no tenemos programa en Facebook, tengo la reunión con mis discípulos y estaremos haciendo cosas maravillosas. Cuídense millones, les deseo todo lo mejor y no me voy sin antes dar una revisadita a quienes amablemente me escribieron. Alicia, lo estoy escuchando, maestro Pronoya, dice. Pronoya para ti, querida Alicia, hasta allá en Chile. Y tenemos en México a Olguita, bendigo su bien amado maestro y presente, dice. Qué bueno que estás aquí. Hacer presencia es lo mejor que nos puede pasar. Y nos vamos a Argentina con Patricia. Hola, mi doc, buen día. Pronoya para usted y los presentes. Pronoya para ti. De verdad es motivo de gozo y de alegría contar con la presencia de ustedes en este programa Transformación y Cambio. Y para ti que ves el programa, pero que no me escribes, que no me dejas saber que estás presente, te envío un gran saludo y mi mejor deseo por tu bienestar, invitándote a que te comuniques y nos digas desde dónde nos sintonizas. Eso nos ayuda muchísimo para que podamos saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. Pero si no lo haces, de cualquier forma estamos seguros que el mensaje está llegando en el momento oportuno. Si tú lo vas a escuchar en diferido, también será oportuno para ti. Cuídate millones, les dejo todo mi cariño en este día del Rosa y agradezco la comunicación de Patricia con Alicia y dice gracias a mi doc Bello, siempre aprendiendo con usted, lo quiero. Muchas gracias, querida Pati. Es un gusto grande saber que hay personas lindas a la distancia que nos aman, aprecian y valoran nuestro trabajo. Que estén muy bien, les deseo todo lo mejor y seguimos en sintonía para los programas siguientes. Hasta pronto, magnífico día del Rosa.